Línea directa a Bancuidro. Hijos de... Falta que nos traigan en vivo el Eric, cabrón, y valió madre. Bueno, ok. Un minuto de silencio, por favor. En vivo Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Hasta que escuchen la campana. No hable, por favor. Listo. Listo, jóvenes, estamos en vivo. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Pues gracias a los líderes de medios digitales del Pacífico, esta noche del lunes 18 de diciembre, ojalá fuera 18 de diciembre, 18 de mayo, contamos con la grata presencia de nuestro amigo Juan Alberto Valdivia, un destacado y reconocido priista aquí en el estado de Baja California Sur. Está con nosotros nuestro amigo Juan Carlos Méndez de la columna política de La Arenga, Cuauhtémoc Morgan de Colectivo Pericú, y nuestro muy buen amigo Agustín Villegas desde la capital del estado de La Paz. Juan Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a la mesa de diálogo de medios digitales del Pacífico. Giovanni, pues muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un honor, un gusto estar con medios del Pacífico. Un saludo con afecto a mi tocayo Juan Carlos Méndez, a mi amigo Cuauhtémoc y mi amigo Agustín. Un abrazo para todos y seguramente también para todos los muchos seguidores que tienen. Pues va a ser una noche bastante agradable porque pues vamos a poder hablar ampliamente de los temas de la agenda nacional y la agenda local en materia de lo que es sociedad, gobierno y política. Si quieres empezamos contigo, Juan Carlos, por favor. Gracias, Giovanni. Buenas noches a todos los que esta noche nos están acompañando a través de las plataformas de medios digitales del Pacífico. Te saludo de nuevo, Juan Alberto, mi tocayo querido. Pues qué bueno que estás esta noche con nosotros, porque fíjate que celebro que estés acompañándonos, porque no habíamos tenido a un militante del PRI que tuviera pues una amplia trayectoria. Hemos estado tenido la oportunidad de entrevistar a la presidenta estatal de tu partido, a dirigentes, pues me da mucho gusto.
que hayas aceptado nuestra invitación. Y vamos, pues, ¿cómo ves tú desde que iniciaste en la política? Por allá yo te recuerdo a principios de los años 90 siendo coordinador de México Nuevo en el Parlamento Nacional de la Juventud, allá en la Ciudad de México. ¿Cómo has visto los cambios, las transformaciones, pues en lo que ha sido tu participación en la política dentro del Partido Revolucionario Institucional al día de hoy? ¿Qué han sido esos cambios y cómo los has visto sobre todo? Mira, Juan Carlos, nuevamente un gusto de saludarte. Te agradezco las expresiones generosas hacia mi persona. Aprovecho también la oportunidad para darle un saludo a mi presidenta, Gabriela Cisneros, que acaba de cumplir años, además, que sirva este espacio para mandarle un abrazo con motivo del cumpleaños. Efectivamente, Juan, desde hace muchos años, ayer hoy en la mañana que me comentaste de la oportunidad de estar platicando con ustedes, con los medios digitales del Pacífico, hacía un recuento, Juan, de cuando empecé a participar en política. Tenía 17 años, es decir, hace 30 años ya, tengo 47, ya estoy cerca del tostón. Y bueno, pues sin duda alguna, muchos cambios en esos 30 años, con una gran actividad dedicado a la política partidista, al servicio público, siempre con la mejor intención, con el ánimo de aportarle no solamente al partido, sino a mi estado, viendo por Baja California Sur. Siempre ha sido mi pasión, mi deseo de que a los subcalifornianos nos vaya bien. Así he sido educado, así he sido formado, pero es una convicción personal, una convicción de poder servirle a mi tierra y de poder regresarle lo mucho que nos ha dado. Muchos cambios, Juan, sin duda alguna. Me tocó un PRI que ganaba elección tras elección, un PRI que pues prácticamente no tenía rivales, que empiezan a surgir en 88 y con más fuerza cada 3 y 6 años después, hasta llegar a 1997, en donde el PRI pierde por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados, siendo presidente Ernesto Zedillo, y bueno, pues en el 2000 recordaremos una derrota importante, porque rompe un ciclo histórico de esos triunfos priistas. Gana el PAN con Vicente Fox por primera vez, viene la alternancia política en nuestro país, y ahí, Juan, pues es tiempo de reinventarse. Yo seguía participando en política partidista, pero trabajé todo el sexenio del presidente Zedillo en diferentes instituciones, 2 sexenios de gobiernos panistas, de Vicente Fox, de Felipe Calderón, y nuevamente una alternancia política en México con la llegada del presidente Enrique Peña Nieto, en donde efectivamente, como decías hace un momento, tuvimos la oportunidad también de participar, y bueno, hoy nuevamente otra alternancia, dándole paso a Morena, para que sigan estos ciclos. Me parece que México, no solamente el PRI, sino los partidos políticos, hemos entrado ahora sí que, hablando del COVID, a una nueva normalidad democrática. Gracias, Juan Alberto. Adelante, César. Sí, Cuauhtémoc, tu micrófono, Cuauhtémoc. Sí, Juan Alberto, te conozco como un priista comprometido y de larga trayectoria, pero sobre todo como una persona muy capaz. Yo creo que eres de los pocos priistas, es una apreciación personal, que ha demostrado mucha capacidad y sobre todo la actitud de la política a un nivel de excelencia. Eres un caballero totalmente en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, muchos en tu partido, Juan Alberto, tienen un problema de una ambición que ha trastocado y ha debilitado mucho la estructura del PRI en Baja California Sur. Me refiero a Baja California Sur, donde ha resurgido en la última elección una envidia atroz que no
que no permitió que se avanzara mucho en lo referente pues a los posicionamientos 2021 al PRI de Baja California Sur. ¿Resurgirá esta ambición destructiva o tú crees que ya sentamos cabeza los priistas y ahora vamos, ahora sí, en un paso firme a una reconstrucción y a ganar posiciones? Cuauhtémoc, también muchas gracias por tus generosos comentarios hacia mi persona. Leía hace poco una cita que decía, no textualmente, pero sí el sentido, que para poder triunfar en política había que pisar a los demás para poder sobresalir. Yo no estoy de acuerdo en esta cita, Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque lo he vivido en carne propia. Tienes razón. Hemos vivido dentro de mi partido estos apetitos que no son sanos por salir adelante, por anteponer los intereses personales antes que los intereses del partido, o voy más allá, Cuauhtémoc, los intereses de Baja California Sur. Yo creo que a los periodistas y en general a los políticos nos debe guiar un sentido de generosidad, un sentido de no arrastrar para algo a alguien, sino que podamos ser generosos, donde todos podamos donde todos podamos llegar a un objetivo común. Parece que es el bienestar californiano. Creo que eso nos hace falta. Creo que esta conducta que se ha venido dando al interior del partido ha generado lamentables divisiones que, bueno, pues nos tienen en el resto del país en un tercer lugar. Yo creo que para poder acercar dos posiciones contrarias que pensamos ya queda R5, pero queda G para ahí. Cuauhtémoc, es anteponer a Baja California Sur los intereses del partido, pero sobre todo los intereses de los ciudadanos, y ser generosos para poder construir con causas comunes. Sí, es correcto, Juan Alberto. Y estamos entrando en una etapa de definiciones donde pues ya se van a ir a las alineaciones posiblemente iniciales o posiblemente finales antes de diciembre para el año que viene. ¿Cuál es el reto del partido del PRI en medio de esta turbulencia generada por la situación económica que viene tan terrible y pues el confinamiento que estamos muchos ciudadanos ante pues la posibilidad de avanzar o retroceder en el panorama político estatal? Me refiero mucho a estatal porque nacional sería otra perspectiva. Mira, primero que nada yo te diría que no solamente es un reto para el PRI, yo creo que es un reto para los partidos políticos y es un reto también para las instituciones encargadas de la organización de las próximas elecciones, porque hay que recordar que habrá elecciones concurrentes, una elección federal donde se renovará la Cámara de Diputados, que me parece que es algo sumamente importante, y tendremos también renovación de gobernaturas, de alcaldías y de congresos locales. Aquí en Baja California Sur vamos a renovar la gobernatura, vamos a renovar los 5 ayuntamientos y el Congreso del Estado. Muy importante, Cuauhtémoc, me parece que podamos trazar una ruta, los partidos políticos junto con el Instituto Nacional de Elecciones, para poder hacerle frente a esta crisis sanitaria, crisis económica que tenemos encima, y poder fijar reglas muy claras rumbo a la elección, pero también reglas que protejan a la ciudadanía que va a salir a votar, que protejan a los que van a organizar la elección. Acuérdate, Cuauhtémoc, Juan Carlos, Giovanni, Agustín, que es un ejército de mexicanos y mexicanas que hacen posible que las elecciones se lleven a cabo. Así que me parece que el reto es mayúsculo, el reto es muy importante, Cuauhtémoc, y por supuesto, centrando mi respuesta a la pregunta que hacías, pues el PRI tiene un reto muy importante. Me parece que es uno de los retos más importantes en la historia del priismo nacional y por supuesto aquí en Baja California Sur, porque tenemos que tener la capacidad primero
de algo que mencionaba hace un momento Cuauhtémoc respecto a la pregunta que me hacías, generosidad. Antes de que cada uno de nosotros pretendamos hacer valer nuestros intereses personales, tenemos que tener la capacidad, los diferentes actores, de sentarnos en una mesa y con generosidad por California Sur, y por supuesto ahí el PRI estará alineado en las causas sociales, y con esto te diría que hay otra parte del reto y creo que la más importante: recuperar la confianza de la ciudadanía sudcaliforniana. Y con eso, y para lograr eso, tenemos que hacer un trabajo, Cuauhtémoc, en donde retomemos lo que a las personas, lo que a los sudcalifornianos y a las sudcalifornianas le importan, temas importantes que tenemos que rescatar, como por ejemplo el tema de la reducción del IVA, como por ejemplo el tema de la reducción de las tarifas eléctricas, como por ejemplo un tema también muy importante que tiene que ver con las energías renovables tan discutidos ahorita en este momento, con este decreto que se ha publicado para darle preeminencia al tema de los combustorios. Ahí me parece que tenemos que estar. Ahí el PRI tiene que tener la capacidad de escuchar lo que las personas, hombres y mujeres, jóvenes de Baja California Sur están pensando, están sintiendo, para poder traducirlo en una propuesta real. Creo que la próxima elección, Cuauhtémoc, va a ser una elección muy importante, tan importante que vamos, yo creo, a volver a poner el dedo sobre el renglón de qué país queremos y cuál va a ser el futuro de nuestro país. Estamos ahorita viendo, Cuauhtémoc, que, lo voy a decir con toda responsabilidad, que no se ha podido salir adelante con ocurrencias, que hace falta preparación, que hace falta formación, y yo creo que ahí los ciudadanos tendrán que tener mucha atención para poder elegir a las próximas autoridades, que tienen que ver sin duda, o tendrán que ser personas, Cuauhtémoc, con preparación, con formación, con visión de futuro, y que puedan atender una crisis como la que estamos viviendo, una crisis mundial, nacional, y por supuesto aquí en nuestra tierra. No pueden agarrarnos con los dedos en la puerta y tener que gobernar o decidir con ocurrencias. Me parece que de ese tamaño es la elección que vamos a enfrentar, y que además vamos a iniciar ya en unos cuantos meses. Adelante, señor Pepuli. Sí, Agustín. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Agustín, gracias, un gusto saludarte. Igualmente, saludos. Volviendo al tema, ¿no? Realmente ahorita el problema que tenemos, ¿sí? Es la cuestión que tenemos ahorita, una recesión económica, ¿sí? Que se nos dejó venir mucho antes. El que vino a aplastar todo esto fue el COVID, precisamente, ¿no? Pero no vemos a un Andrés Manuel que saque todos los días como un López-Gatell, que tratando de aplanar una curva, que hasta ahorita no la ha aplanado porque ya rebasamos más los 50,000 contagiados y más de 5,000 muertos, el 10% más o menos el promedio del día de hoy en la última conferencia. No veo un Arturo Herrera, secretario de Hacienda, explicando realmente cómo estamos en descenso, cómo vamos en picada, ¿sí? Que salga, porque realmente ahorita la pérdida de desempleos, la inestabilidad está muy difícil, ¿sí? Ya se empieza a ver, y se va a vivir ahorita momentos muy difíciles, tanto para la gente como para México, ¿sí? Una crisis peor que la de 1929, ¿no? En el cual pues solamente fue en Estados Unidos, ¿no? Ahora estamos en un mundo global, en el cual México forma parte, y no estamos exentos, ¿no?, de esta crisis que se va a dejar venir. ¿Cuál sería tu opinión al respecto, como priista, que se debe de inyectar, o cómo tratar de salir de esta recesión que se viene, aparte del virus, que hay que aprender ya a vivir con él, porque no se va a ir de momento, no hay vacuna, o no hay ahorita algo que se vaya a ver una cura? Mira, Agustín, yo creo que el punto que pones, o el tema que pones sobre la mesa, es sumamente importante.
Estamos ante, valga la expresión, ante un monstruo de dos patas, visibles, al menos hasta ahorita. Una, la crisis sanitaria que estamos enfrentando, con todas estas cifras que se dan a conocer y que pareciera, lamentablemente, que son cifras que no necesariamente en un momento pareciera, Agustín, que están maquilladas, pero que ahí están. Tiene razón, casi los 5,000 muertos, y no es que hoy ya los rebasamos. Hace 4 días estábamos en los 4,477. Hoy 5,104 muertos hasta ahorita. Más de 5,000. Eso nos hace, si no mal recuerdo, el 4º país a nivel mundial con mayor índice de mortalidad, lo cual es muy grave porque los contagios siguen en ascenso. Creo que lo va a seguir. Aquí en Baja California Sur, hace unos momentos el gobernador lo anunciaba, el tema de los contagios. Y la otra pata del monstruo que estamos enfrentando, visible ahorita porque seguramente le empezarán a salir brazos al monstruo y dedos, no sabemos todavía la dimensión de esta crisis que estamos enfrentando, Agustín, es el tema económico. Efectivamente, es un tema que debe de atenderse, que debe de socializarse, debemos saber el tamaño de la crisis. Tú dabas unos datos, déjame compartirte y compartirles a quienes nos siguen por las redes, 670,000 empleos perdidos. No es un dato menor, es un dato que nos debe de preocupar, que nos debe de ocupar como país para hacerle frente a un problema tan grave, que además, déjame decirte algo, Agustín, amigas y amigos, este dato no solamente causa un problema a los 670,000 desempleados y sus familias, sino que traerá consecuencias en el tema de seguridad pública, en el tema de delincuencia, que empezaremos a ver otros efectos. Casi 10 millones de pobres nuevos vamos a tener por esta crisis económica que estamos enfrentando, Agustín, que me parece que es verdaderamente grave, importante, que se debe de atender sin duda alguna. Todos los pronósticos de crecimiento para México están ya en cifras negativas, así que de ese tamaño. Tú decías que no veías a Arturo Herrera, yo sí lo veo en una foto con cara de angustia, con cara de desesperación, el pobre secretario de Hacienda, porque él sabe cuál es la realidad y él sabe lo que México va a enfrentar, lo que estamos enfrentando. Yo creo que aquí tiene que haber un trabajo, sin duda alguna, de parte del gobierno federal, de la mano con los empresarios, de la mano con los gobiernos locales, para poderle hacer frente a esta crisis que no viene, ya está aquí, Agustín, y que tenemos que enfrentar. Y ahí es donde yo veo, Agustín, y lo veo con mucha preocupación, que el gobierno federal, lejos de tender esos puentes con la iniciativa privada, ha habido una confrontación que nos lleva a una posición estéril, que de nada le sirve a los mexicanos, de nada le sirve al país que exista esta confrontación. Si tú te das cuenta y le pegamos una revisada a los gobiernos de otros países, pues hay un pacto muy fuerte con la iniciativa privada para poder avanzar y hacerle frente a esta crisis económica que efectivamente nos va a venir a pegar en el bolsillo. Repito, hoy el gobernador anunciaba algunas medidas y reconocía además este problema del desempleo. Sí, así es, ¿no? Y también comparte, y es muy preocupante, en estos 2 años, de los diputados federales de Morena que representan a Baja California Sur, yo creo que hay que lanzar una alerta ámbar, porque nunca se han visto y nunca han hecho nada por el Estado, ¿no? Entonces realmente sí es preocupante, ¿no? ¿Dónde está ese PAC en estos momentos de crisis, en el cual la gente necesita, el Estado necesita, el gobernador necesita darles apoyo, ¿sí? No se cuenta con ellos.
la verdad están desaparecidos. Por eso repito, hay que lanzar una alerta Amber porque no sabemos si están desaparecidos, se los llevó el crimen o definitivamente se los tragó la tierra. ¿Cuál es su opinión? Es algo también muy importante, Agustín. Yo creo que ahorita, ante esta crisis, ante esta pandemia que estamos viviendo, quienes son deberían de desligarse un poco del color partidista que abanderan y poder solidarizarse, por supuesto, con el gobernador, por supuesto con los ayuntamientos, pero deben solidarizarse con los subcalifornianos, Agustín, pues son ellos quienes nos representan, y te diría no solamente en la Cámara de Diputados, sino en el Senado de la República. Te pongo sobre la mesa, a jugar un poquito ping-pong, otro tema, esta propuesta de Morena, de que a través del INEGI puedan ir a tu casa, Agustín, y que sin ningún impedimento legal pues puedan ver cuál es tu estado económico, cuál es tu estado financiero. Y entonces ahí yo diría, efectivamente, ¿dónde están nuestros legisladores federales levantando la voz? En este caso en particular, ¿dónde están nuestros legisladores federales pidiendo una mayor solidaridad presupuestaria para poderle hacer frente a esta crisis? Baja California Sur necesita de la federación, la hemos necesitado siempre, Agustín. Dependemos en buena medida del apoyo del gobierno federal y por supuesto ahí los legisladores juegan un papel de enlace, de bisagra entre el gobierno estatal y el gobierno federal para que esos recursos públicos puedan fluir, no para el gobernador, para que el gobernador pueda atender las diferentes carencias y las diferentes necesidades que tiene las familias subcalifornianas. Y como tú, y seguramente como muchos subcalifornianos, pues no los veo por ningún lado. Ahorita que veía los helicópteros ahí de fondo, a lo mejor pues ahí van los señores y señoras legisladoras, porque no se ven, y cuando menos, pues tampoco se siente la ayuda de ellos. Así es, están totalmente alejados, ¿no? Y realmente hemos visto cómo el gobierno del estado, el gobernador y su equipo han sacado ahorita esta pandemia y este problema muy bien, ¿sí? De la última encuesta que se acaba de salir ya posiciona el PAN y el PRI en los primeros lugares, cosa que antes pintaba Morena, ¿no? Y en primerísimo lugar el superdelegado Víctor Castro Cosío, otro que también está desaparecido, y no se ha aparecido para nada para apoyar a la gente que ahorita más lo necesita, ¿sí? Están en su búnker de bienestar, pero nada más para su cueva de amigos, pero el pueblo lo tiene con una mano por delante y otra por detrás, ¿o me equivoco? No, hace un momento en las preguntas que teníamos, las respuestas con Cuauhtémoc, yo hablaba sobre la formación, sobre la capacidad que tienen nuestros gobernantes y sobre la importante decisión que la ciudadanía va a tomar en la próxima elección, Agustín. Tiene que ver precisamente con esto. Vemos un gobernador que tiene una larga trayectoria en el servicio público, con una formación no solamente académica, sino una gran solidez dentro de la administración pública, y ha hecho frente precisamente, como tú dices, de manera correcta, de manera oportuna, toman decisiones que incluso no necesariamente son muy populares, como cerrar el malecón, pero que va en beneficio de la ciudadanía, de la sociedad subcaliforniana, y en contraste tenemos algunos personajes, no quisiera decir nombres, ustedes saben a quiénes me refiero, que por la falta de experiencia, seguramente, por la falta de vocación, quizá, por la falta simplemente de imaginación, no han atendido esta crisis de manera oportuna, de manera eficaz, de manera eficiente. Ahí, Agustín, yo te concedo razón, como seguramente muchos de los seguidores de medios digitales del Pacífico también lo harán, que les ha hecho falta esa capacidad de respuesta a una crisis como la que estamos viviendo, una crisis sin precedentes. Pero ante esta crisis sin precedentes es cuando se tiene que sacar
la casta y es cuando se tienen que hacer cosas, se tienen que tomar decisiones a veces difíciles, pero necesarias para salir adelante. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Voy yo. Yo también tengo una pregunta. Hemos visto... Adelante. Gracias. Hemos visto... Adelante, Juan Carlos. Quiero preguntar. Ok. Hemos visto cómo en este nuevo gobierno han intentado o reestructurar las instituciones o desaparecerlas. Las instituciones que se convierten en un contrapeso para los gobiernos. El gobierno federal, hay muy pocas cosas que podamos destacar de lo que está haciendo y que baja hacia los estados y hacia los municipios. Pero una cosa que ha estado pasando, Juan Alberto, es el tema del señalamiento del presidente de la República hacia las autoridades del pasado, que hoy se está mal por lo que se hizo mal anteriormente, ¿no? El famoso tema del neoliberalismo y cosas de ese tipo. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Tú que tuviste una responsabilidad muy importante aquí en el estado, dentro del gobierno federal, en torno a ese posicionamiento que tiene el presidente de la República. Bueno, yo creo, Giovanni, que seguramente coincidirás conmigo, que fue un discurso, o pareciera un discurso de campaña, pareciera un discurso en donde el presidente trata de ganar adeptos, pero es un discurso desgastado, un discurso desfasado, en donde ya no hay cabida para que siga culpando, para que siga de alguna manera viéndolos como excusas ante una realidad. A mí me parece que los va rebasando, una realidad avasante. Antes de la pandemia, incluso, Giovanni, lo veíamos ya, que era un discurso que estaba desgastado porque la realidad el día con día los empezaba a rebasar. Ustedes se acordarán que todos los escenarios económicos también empezaron a caerse. Bueno, el exsecretario de Hacienda, Ursúa, tuvo que renunciar precisamente por esto. Y bueno, pues lamentablemente con un discurso de ese tipo en donde se culpa al neoliberalismo, en donde se le culpa a los periodistas, a los comunicadores, en donde se culpa a los doctores, a las enfermeras y a los enfermeros, y en donde culpas a la iniciativa privada, pues me parece que es un discurso ya poco correcto. Yo creo que quienes son autoridad hoy de cualquier nivel y de cualquier color tienen que ponerse a cambiar. La ciudadanía los eligió para dar resultados y no para seguir con discurso. Así que, Giovanni, me parece un discurso lamentable. No puedes aventar una lodo al abanico para tratar de salvarte, al final te vas a salpicar, y es que hacerte responsable de cosas. Giovanni, yo tuve la oportunidad de ser delegado federal de la Sedesol, y cuando revisaba cosas, pues nunca volteé hacia atrás a culpar a mis antecesores. Me puse a chapear que pues, los adultos mayores lo que querían era que el trabajo que estábamos haciendo fuera eficiente, que los usuarios de los comedores comunitarios que teníamos, y que por cierto ya no están, ya hacen mucha falta, pues recibieran de manera oportuna sus desayunos y sus comidas, que los niños que teníamos en nuestras estancias infantiles estuvieran bien cuidados, tuvieran buena alimentación, recibieran educación, en fin, cada uno de los programas. Imagínate tú, Giovanni, que fuera yo con los usuarios de los comedores y les dijera, no, pues hoy no va a haber comida porque tiene la culpa el delegado anterior. Con perdón de ustedes, me iba a decir, me quiero es que me sirvan de comer. Entonces, ahorita lo que los mexicanos esperamos es que las autoridades del gobierno federal se pongan a chambear, den resultados y que le hagan frente a la crisis, los problemas, o los vences o te vencen, yo. No hay otra. Juan Carlos.
Gracias, Giovanni. Pues retomando lo que estabas platicando con Cuauhtémoc Morgan a propósito del 2021, nada más para cerrar allí la pinza con eso, estar pues frente a frente, Juan Alberto, que pues no existía esta situación, que ahora tenemos que estar con una sana distancia. Y ya te había preguntado, porque habíamos recogido en algunos sondeos de opinión y también revisando a comunicadores, el trabajo de columnistas, y se mencionaba una carta, sin menoscabar a otros compañeros de tu partido, una carta fuerte que podía tener el PRI para el 2021, sobre todo pues porque pues fuiste candidato a senador, ya has sido diputado, has sido además también, porque pues no tendrías derecho a equivocarte pues en esa respuesta que te voy a preguntar de nuevo, en esta pregunta, porque además fuiste secretario técnico de la Comisión de Gobernación en la 60 legislatura en la Cámara de Diputados. Entonces, con esa experiencia y pues con todo esto que esta carrera de resistencia que hasta ahorita, pues aquí sigues firme en el PRI. Ahora tu nombre suena en dos encuestadoras concretamente, no solo Massive Cooler. También estaba revisando que ya apareces en otra de las encuestadoras que recientemente hizo un sondeo y estás apareciendo, digamos, en todo el juego de aritmética que hacen de combinar posibles aspirantes de un partido con los de otro, y en todos apareces y te dan pues te dan números, no los suficientes para ganar en este momento, pero ahí estás pensando en eso, o sea, vas a buscar la candidatura del PRI, y no me vayas a decir como la vez anterior, pues yo agradezco que la gente pues me está mencionando, los priistas, y yo voy a seguir trabajando por ellos así. No, sinceramente, tú ya has ganado y también has sabido lo que es la derrota y también la coyuntura. Ya fuiste diputado y así como criticaste, también coincidiste con el titular del Ejecutivo, no como los demagogos que están ahorita, porque ven una crisis ahí, que a ver si nos da tiempo de platicar con eso. ¿Vas a buscar la candidatura? A ver, Juan, sería ingrato de mi parte no agradecerle a los subcalifornianos y subcalifornianas que piensan que un servidor puede ser candidato a gobernador. Uno de los grandes sentimientos y valores que yo he tenido siempre como regla en mi vida es el agradecimiento, Juan. Así que me siento agradecido con quienes eso opinan. Te diría que en este momento de mi vida creo que hay que actuar con paciencia y con prudencia. Y de manera muy clara, algo que sí te voy a decir, por supuesto que aspiro a ser gobernador de mi tierra. Sería mentirte si te digo que no. De manera muy clara te lo digo. Reconozco el momento que estamos viviendo. He visto las encuestas que mencionas, en donde como partido, al candidato que pongas, el nombre que tú quieras, lo sabemos quiénes aspiran, en este momento pareciera que no nos alcanza. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué creo que tenemos que hacer? Hace un momento lo comentaba con Cuauhtémoc. Creo que tenemos que anteponer nuestros intereses personales a los intereses de Baja California Sur. Aspiro a que a Baja California Sur le vaya bien, a que tengamos mujeres y hombres en el gobierno del estado, en los ayuntamientos y en los distritos locales como diputados, que tengan la formación y la capacidad para que Baja California Sur sea un estado más grande y más generoso. Y para eso, mi estimado Juan Tocayo, creo que tenemos los diferentes actores políticos, hombres y mujeres, que aspiramos a algún cargo de elección popular, llámese como se llame, actuar con mucha realidad, con sentido de realidad,
pero también con mucha generosidad. Yo creo que de lo que se trata aquí es de construir un proyecto incluyente, donde todo mundo quepa, donde las mujeres, hombres y jóvenes podamos sumarnos, que podamos formar un bloque tan amplio y tan fuerte como lo requiere Baja California Sur para seguir siendo un estado generoso, prometedor de oportunidades, como lo es hasta el día de hoy, y que no se nos vaya a ir como agua entre las manos lo que hemos construido hasta ahora. Me parece que es muy importante. Hoy tenemos, ante una crisis de este tamaño, evidencias reales que podemos constatar de cómo nos está gobernando a nivel federal, a nivel estatal, y ahorita mencionabas algo muy importante, el Congreso local y la ciudadanía, los subcalifornianos en general, tenemos la manera de comparar, así que yo te diría, con mucha prudencia, con mucha paciencia, por supuesto que aspiro a ser gobernador de mi tierra, no tengo prisa, no tiene que ser en el 21, ahorita mi ánimo es de suma, de poder participar en esta construcción, Juan, de un bloque fuerte para poder engrandecer más a Baja California Sur. Lo digo de manera muy transparente, muy clara, muy sincera, Juan. Soy un hombre honesto, transparente, que dice las cosas como piensa. No tengo problema en externar lo que estoy pensando, lo que quiero, reconozco cuál es la realidad, cuál es mi momento, pero también todo el mundo tenemos nuestro corazoncito, y si algo he aprendido de los triunfos y de las derrotas, que déjame decir que se aprende mucho más de las derrotas, es a seguir luchando, ¿eh? Soy un hombre que no se da por vencido, soy un hombre de sueños, soy un hombre de metas, y por supuesto mi mayor meta es Baja California Sur, en el espacio que esté, no importa, en el más chiquito, en el mediano o en el grande, desde cualquier ámbito podemos sumarle a Baja California Sur. Bloque, a ver, me llama la atención la palabra bloque. ¿Con quién se va a hacer ese bloque? ¿Quiénes tienen que estar en ese bloque? Pues mira, yo te decía que tiene que ser un bloque tan amplio como amplio es el espectro social en Baja California Sur, un bloque en donde quepan partidos políticos nacionales y estatales, un bloque en donde mujeres y hombres que sin tener un partido político, sin militar en un partido político, puedan sentarse en una mesa para que podamos contar con su talento, con su amor por Baja California Sur. A eso me refiero, con un bloque amplio y suficientemente fuerte para poder ofrecerle a los subcalifornianos un mejor estado. Me queda claro. Adelante, César. Cuauhtémoc. Como un gran frente democrático, algo así. Algo así. Pudiera ser. Juan Alberto, algo que me preocupa, y ya sería mi última intervención, me preocupa muchísimo porque el futuro del buen gobierno, porque esto afecta obviamente el desempeño de toda la estructura de gobierno. Tenemos detenido el Congreso por un pleito que ni siquiera es del PRI ni del PAN, sino que son diputados de la 4T los que no se pusieron de acuerdo y definitivamente tienen detenido el Congreso. Viene la situación del presupuesto, tenemos el problema de la pandemia, tenemos el presupuesto del año que viene, porque ese sí lo tienen que analizar muy bien, y el que está ahorita viene ya totalmente macheteado, mocho, con una urgencia en gastar en prioridades y de disponer de recursos y mover partidos presupuestales, y no tenemos Congreso. Juan Alberto, tú conoces muy bien el proceso legislativo. ¿Hasta cuándo va a poder funcionar Baja California Sur o la estructura de gobierno de Baja California Sur sin un Congreso? O ya definitivamente, así como dicen los abogados especialistas, estas disparidades pueden durar más de un año todavía. Eso significa que el tiempo ya se acabó. ¿Puede sobrevivir Baja California Sur o la estructura de gobierno sin un Congreso funcionando? ¿Qué pasaría ahí? Mira, Cuauhtémoc, yo creo que lo que pasa en el Congreso del Estado es precisamente una muestra de lo que hemos venido hablando, de lo que hemos venido señalando, una falta inmensa de formación, de preparación,
pero sobre todo una falta de amor por Baja California Sur, una falta de responsabilidad, de querer hacer algo por el Estado local. Y hemos visto un espectáculo lamentable que se está viviendo en el Congreso del Estado. Cuando yo fui diputado local en Cuauhtémoc, teníamos un Congreso dividido, un Congreso con una fracción de 11 diputados afines al gobernador en ese momento, 10 diputados que de alguna manera no coincidíamos totalmente, pero siempre actuamos pensando en el bien de Baja California Sur. Nunca pensamos en bloquear una iniciativa del gobernador Covarrubias porque venía de él y él venía emanado del PAN. Si la iniciativa era buena para los subcalifornianos, pues por supuesto que lo apoyamos. Hoy, lamentablemente, estamos viendo en el Congreso del Estado un espectáculo de frivolidades en donde se han antepuesto intereses personales, económicos. Vemos cómo cierran la Dirección de Finanzas con una camioneta, donde se están peleando por comprobar algunos gastos. Y bueno, me parece que ya se les está pasando el tiempo en ese tipo de pleitos. A mí me parece muy lamentable, Cuauhtémoc. Yo hago votos, espero que se pongan de acuerdo, que se pongan a chambear. El gobernador del estado necesita del Congreso local, sin duda alguna. Yo he visto una prudencia de parte de los funcionarios del gobierno del estado. Incluso, déjame decirte, creo que no todos los actores de Morena coinciden necesariamente con este pleito estéril que tienen en el Congreso local. A mí me parece que es urgente que se acaben este tipo de conflictos, este tipo de problemas, porque los diputados locales juegan un papel muy importante y fundamental para el desarrollo de Baja California Sur. Sería lamentable, Cuauhtémoc, que se les pasaran estos 3 años en pleitos frívolos, en este tipo de espectáculos. Todavía peor, Cuauhtémoc, vemos que algunos de ellos pues están ya visitando algunos distritos porque quieren reelegirse o quieren ser presidentes o presidentas en sus municipios. No sé, cuando me parece que no deberían de ganarle los apetitos y las prisas, sino que deberían de ponerse a legislar en favor de Baja California Sur. Ganaron con un amplio margen, Cuauhtémoc, muy grande, con una intención de voto altísima, yo creo que histórica, y si revisamos los números a los que hacía referencia ahorita mi tocayo Juan Carlos, pues vamos a ir viendo cómo la ciudadanía les ha ido perdiendo la confianza, y eso me parece que es muy grave, y si les perdieron la confianza es porque no han dado resultados. ¿Tú crees que el gobernador tenga las manos metidas ahí, Juan Alberto, sinceramente? Yo creo, en el buen sentido de la palabra, creo que todos los gobernadores tienen interés en que los congresos locales funcionen de manera correcta para que junto con ellos, junto con los congresos locales, puedan lograr iniciativas, acuerdos en favor de los representados, llámese el estado como se llame, y Baja California Sur no es la excepción. Yo he visto un gobernador haciendo llamados a la conciliación al interior del Congreso del Estado para que puedan restablecerse las relaciones, pero sobre todo que pueda regresar el Congreso del Estado a una normalidad de funcionamiento que hasta el día de hoy no vemos. Yo creo que más que metida las manos, Cuauhtémoc, hay interés de parte del gobernador de que el Congreso funcione de manera correcta para que puedan trabajar de la mano como lo están haciendo con el Poder Judicial, como lo está haciendo con los ayuntamientos, como lo está haciendo con el gobierno federal. Al final del día, todo esto, Cuauhtémoc, tiene que engranar para que a Baja California Sur le vaya bien, para que pueda funcionar de manera correcta el ejercicio gubernamental. Adelante, Giovanni, ya. Agustín, tu micrófono.
Alberto, su tiempo y su participación y el haber contestado las preguntas que tenía dudas algunos. Gracias a ti, Agustín, y si ves ahí a los legisladores federales, me mandas un mensajito para saber dónde andan. Por supuesto, mañana mismo levanto la denuncia en Procuraduría de la Verdad. Yo creo que nada se compara con vivir la historia. Hay quienes estudian la historia y hay quienes la viven. Entonces, vivirla hace la diferencia, estar ahí en el momento. Juan Alberto, a mí me gustaría preguntarte por dos mujeres a las que de alguna manera tú has trabajado con ellas. La primera, Rosario Robles, hoy el día en la cárcel, ¿no? Siguiendo un juicio y con condiciones complicadas. Es jefa del Distrito Federal y una mujer con una gran experiencia, que hoy el día, pues por desgracia, está en la cárcel, ¿no? Y lo que es la ex senadora Cristina Díaz, hoy presidenta municipal del municipio de Guadalupe de Nuevo León, en el estado de Nuevo León, que sale evaluada como la segunda mejor alcalde con aprobación en México. Dos mujeres con las que ha tenido la oportunidad de trabajar, una en la CNOP dentro del partido del PRI y otra a través de la CEDESOL. ¿Cuál es tu impresión de estos dos extremos tan llamativos, ¿no? Una muy bien calificada y otra en un juicio legal. Mira, Giovanni, primero que nada te diría que por ser mujeres merecen todo mi respeto, sin duda alguna. En el caso de Rosario Robles te voy a fallar, no trabajé yo con ella, no coincidimos cuando ella fue secretaria de Desarrollo Social. Yo coincidí con José Antonio Meade. José Antonio Meade fue quien me invita a mí a trabajar como delegado federal aquí en Baja California Sur. No tengo el gusto de conocer a Rosario, nunca he estado presente con ella, es más, nunca la he saludado, así que pues no hay ese dato porque no he trabajado con ella. Yo he visto, como tú lo has visto, y he seguido las noticias